Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. Buenos días en nuestra parte del mundo y cuando estamos grabando esta mañana son días, así es que buenos días, pero me encanta cómo saludo a Nelly. Hola Nelly, bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por escucharnos, gracias por sintonizar los detalles de tu vida en Spotify, en YouTube, en Apple Music. Y pues bueno, hoy vamos en nuestro episodio número 42. Estamos hablando de las emociones y hoy vamos a hablar acerca del contentamiento. Queremos hoy tratar de ver en estos minutos cómo podemos encontrar contentamiento. ¿Por qué? Porque esta vida es caótica, porque esta vida todo el tiempo tenemos cosas que hacer, las cosas no salen como queremos, a veces no podemos obtener lo que queremos. Sin embargo, pues Dios nos llama a tener contentamiento. Entonces, yo quiero preguntarles hoy, ¿alguna vez se han sentido en paz, tranquilas, satisfechas con lo que tienen, con lo que está pasando en su vida, aun cuando no tienen todo lo que quisieran tener? Ahora con las redes sociales, hay muchas Ujú. cosas que sabemos que no tenemos. ¿Estamos Sí. en paz con eso? ¿Estamos tranquilas y satisfechas con eso? O quiero saber cómo se sienten ustedes cuando las cosas no están saliendo como ustedes planeaban, imaginaban, idealizaban que iban a ser, como lo tenían pensado, planeado en su corazón. Y a veces son cosas cotidianas, pero a veces Sí, son decisiones para toda la vida. ¿Qué tal si sí. no pudiste entrar a esa escuela que tú soñabas, que Mm, presentaste con tanta ilusión? ¿Qué pasa si pues no pudiste terminar esa carrera o esa universidad que mm. tú anhelabas? A lo mejor hay personas que dicen no pasa nada porque realmente eso no era lo que quería, pero hay gente que realmente anhelaba y soñaba con eso para toda su vida. Em, Y le afecta mucho. Sí, sí. Ujú. O cuando tú crees que vas a continuar con el trabajo en el que estás porque te gusta, porque pues es todo lo que esperabas y resulta que de un día para otro ya no, ya pues Se te acaba. despiden, ajá, se acaba o algo pasa que ya no puedes continuar. Si tienes algún accidente que no esperabas en tu vida, una Mm, fractura, una caída, algo que ya no te va a permitir continuar tu vida como tú ujú. creías que iba a ser. O qué tal que, pues, el matrimonio con el que soñabas por alguna razón, pues ya no pudo continuar o ya no funcionó como tú creíste que ibas a estar con esa persona para toda la vida, pero algo sucedió que ya no va a poder así, ya no va a poder ser Mm, así. Igual relaciones de amistad, que tú creías que iban a ser para siempre y de un momento a otro terminaron. Em, Todo el tema de la economía. Entonces, ¿crees posible que puedas tener paz y puedas tener tranquilidad y contentamiento, aun cuando las cosas se han salido totalmente de lo planeado, de cómo lo soñabas, mm, de cómo esperabas? Hoy vamos a tratar sí. justamente este tema, vamos a tratar de dar qué es el contentamiento y pautas para ver qué podemos hacer para poder sentir paz y satisfacción aún en medio de este tiempo o de que las cosas no están sucediendo como tú planeabas, soñabas o como tú querías. Sí. Oye, Nelly, pues, y como que cada vez que vamos a hablar de algo, justo nos pasa algo parecido a eso, ¿verdad? Sí, Como si que Dios nos supieran da. lo caótico que fue poder tener esta llamada. Ay, no, pero Como que bueno. Dios nos da la historia para contar vívida de lo que acabamos de suceder. Generalmente nosotras grabamos en las noches
Y lo hacemos porque estamos en dos países diferentes, ¿verdad, Nelly? Yo de verdad quiero reconocer a Nelly y a honrarla y dar gracias a Dios por su vida, porque ella es una mujer muy trabajadora, muy ocupada, sirve al Señor, tiene una carrera, tiene una familia, tiene hijos, tiene perro, tiene... Tengo gatita Y, también. gatita, ¿es gatito o gatita? Gatita. Ujú. Gatita, cosita. Y la perrita es hembra también, Sí, ¿verdad? también, una perrita. Sí. Híjole, Pero solamente son... yo no las cuido tanto como tú, May. Tú tienes a tus perrijas, literal. Yo con que tengan comida y agua y donde dormir, estamos del otro lado. Y Sí, yo sí ya estoy en el extremo. La verdad es que ya crucé la línea de aquellos que me burlaba, me uní con ellos. Es terrible. Ayer fue, en el momento que estamos grabando este episodio, ayer fue el Día de la Independencia de los Estados Unidos y se nos olvidó por completo. Les damos unas pastillas para calmarlos por los cohetes y todo eso. Y pobrecitos, estaban bien asustados y nosotros no estábamos en casa y le hablamos a mi prima para que se los metiera en su casa y los consolara y o sea, bueno, es una locura. Pero bueno, hablando del contentamiento, nos pasó, ¿verdad? No pudimos grabar en la noche, se cambió todo el día y ahora estamos grabando tempranito en la mañana para Nelly, porque estamos a 2 horas de diferencia en los diferentes países. Y me estaba contando ya fuera del aire que creímos que rico, vamos a estar en la mañana, frescas, tomando café, platicando a gusto, y yo corriendo, ni mi café agarré. Nelly también tuvo varias, no tenía clima. Y bueno, estamos en Monterrey y está a 27, 28 grados a las 7 de la mañana. Entonces, o sea, me levanté 6:30, muy feliz. Normalmente no me levanto feliz a las 6:30, pero hoy estaba feliz porque íbamos a tener una plática muy amena, con café. Los temas están padrísimos. Y bajo a la oficina, donde normalmente es el estudio, la oficina, y los controles que tengo del clima no jalaban porque son universales, no encontré el código, me la pasé viendo 1000 videos buscando código y no, y pues mi esposo dormido, entonces yo sí de que quién me va a ayudar, pues tener que tomar una decisión y pues mueve todo, porque ustedes no saben, pero sí hay muchas cosas, que la computadora, que el sonido, que el micrófono, que la luz, hay que mover todo, ¿no? Entonces sí, muévelo y... Pero bueno, la sí. verdad es que cuando orábamos, May, o sea, dije, ay Señor, cuando volteamos y te vemos y pensamos en ti y te damos gracias, Ujú, todo cambia, sí, nuestro corazón sí, cambia. Y algo es sí. lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Sí, así es que quédense con nosotras porque no quiero que lo vean y lo sientan que, ay, tienes falta de contentamiento. Mala niña, ¿verdad? Mala mujer, ¿no? O sea, todas estamos en el mismo bote, Nelly. Todas estamos en el mismo bote, pero todas tenemos una opción y qué lindo es poder extender la mano una a la otra y decir, ¿qué crees? Por la gracia de Dios, yo ya avancé medio paso más. Déjame te digo cómo avancé ese medio paso para que a lo mejor, si Dios te permite, acortar el tiempo, ¿verdad? Ese es uno de mis grandes anhelos con estos podcasts. No pretendo resolverle la vida a nadie, porque obviamente esto no pueden ser sesiones de consejería, ¿verdad? O sea, lo que nosotros damos aquí en temas de 30, 40 minutos en una sesión de consejería a lo mejor se pueden tomar 2, 3 sesiones, ¿verdad? O sea, nada es express, pero sí quiero animar a las mujeres, sí quiero, Nelly, que obtengan ellas la esperanza de que sí se puede caminar en el Señor, avanzar en el Señor, que sí puede haber cambios verdaderos, que sí puede haber transformación verdadera. Y bueno, pequeñitos pasos, ¿verdad? Pequeñitos pasos. Y como siempre vamos a empezar diciendo, ¿cuál es la definición de contentamiento? Y creemos que contentamiento es estar satisfecho con lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Y que aprendamos a tomar placer, a someternos libremente a los juicios de Dios. Y cuando hablamos de juicio, mucha gente piensa, ay, es malo, ¿verdad? Pensamos en la película del Apocalipsis o lo que sea. No, no, no. Nos referimos a lo que Dios ya ha determinado para nuestras vidas, a lo que si verdaderamente podemos creer y confiar que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios soberano, que Dios es un Dios que tiene todo bajo control. A eso nos referimos, ¿verdad? Estar bien
con lo que Dios hace en cualquier situación. Claro, esa definición puede producir mucho ¿qué? En verdad, porque puede venirse a la mente inmediatamente todo lo malo que nos ha pasado en la vida y cómo pretendemos que voy a estar bien con eso, ¿no? Pero el verdadero contentamiento va a venir, número uno, se desarrolla con el tiempo, Nelly. O sea, ¿estás de acuerdo que no es algo que sucede automático? Lo estoy pensando, pero sí, no, definitivamente para el contentamiento tenemos que ser intencionales. Y, Ujú. o sea, sí tenemos que hacer y sí tenemos que, o sea, no puede pasar de un momento a otro. O sea, sí. Sí. Sí, sí, y creo que tiene que ver mucho con la madurez que uno va obteniendo, no solamente con los años de vida, pero con la intencionalidad de buscar a Dios y aplicar lo que tú crees que dices que crees o lo que lees en la Biblia o lo que dice tu fe, ¿verdad? Porque podemos estar en la fe, en el camino de Dios en el cristianismo por 20, 30 años, pero nunca buscar aplicarlo. No necesariamente por tener 30 años de cristiana soy una cristiana madura. Entonces, John Piper dice que el verdadero contentamiento fluye del gozo supremamente satisfactorio en Dios mismo, no en las cosas que Él da. Me encanta eso. ¿Qué Sí. piensas de eso, Nelly? Bueno, nada más, antes de lo que decías del tiempo, es la práctica. Yo creo que es Mm, la práctica. O sea, el tienes estarlo razón. haciendo varias veces, luego ya te va a salir natural. O sea, Sí. pasa lo que pasó ahorita en la mañana, que no salió nada como de verdad quería, nada. Me enojé realmente. Quise llorar, porque yo cuando me enojo lloro, quise llorar porque estaba enojada de que las cosas no salieran como quería, pero al Mm, momento de orar, le digo, o sea, cuando oramos y pensamos en el Señor, o sea, decimos, Señor, está en tu control, tú, o sea, no, tú no quisiste que esto pasara, o sea, porque Él no quiere que nos pasen las cosas malas, es el pecado que está en el mundo lo que hace, incluso sí. las enfermedades, no es que Dios quiera que nos pase, ¿ok? Porque muchas veces yo, en lo personal, o sea, decía, es que pues Dios quiere que pase, pero Mm, todavía no lo logro entender, pero lo sigo pensando que es el pecado el que hace que suceden las cosas, el pecado que entró, Dios no quiere, pero Dios lo puede usar para bien, eso sí. Pero sí. cuando decimos, Señor, tú tienes el control, voy a gozarme en ti, que gozo así como que, no, o sea, solo voy a tener paz en ti, tú tienes el Sí. control. Cuando empezamos a ponerlo en práctica, va a haber un momento en el que van a suceder las cosas y tú, Sí. o sea, ya en ende natural, vas a Tu decir, reacción emocional va a "Ujú, ser de tranquilidad, de paz, de está bien, o sea, no tengo por qué enojarme, no tengo. Y esa es la razón por la que vamos a hablar de contentamiento junto con las emociones, porque va pegadito, ¿verdad? No es cierto que vas a poder tener contentamiento y no sentir nada. O sea, la satisfacción en Dios va a tener reacciones emocionales. sí. Y la falta de satisfacción en Dios tiene reacciones emocionales también. Sí, buscamos que este pensamiento de contentamiento sea el motor cuando tenemos una situación, que ese pensamiento de contentamiento sea el motor que jale después las emociones, como tú lo Sí, explicabas. Y si no sí. escucharon eso, vean el capítulo 33 y 34 que habla acerca de las emociones en general. Y bueno, y de Sí, John Piper quise poner había varios, obviamente, como definiciones y así, pero me gustó mucho el que encontremos el gozo en Dios, porque todo lo que sí, tenemos y todo lo que hacemos es lo que Dios nos da. sí, Este podcast es para Él y por Él y Él nos lo da, ¿verdad? Entonces, no encontrar la satisfacción en el podcast, sino en el que nos da el podcast, por ejemplo. ándale. Entonces, Sí, 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 las cosas no salen como queremos, pero tenemos a Dios, pero sí, tenemos la salvación, pero o sea, lo tenemos a Él. Y esto podemos pensar como en todas las situaciones donde va sí, a haber situaciones y sí. ahorita que decías, May, que este podcast es para, bueno, en lo personal, a mí me gusta hacerle saber a las demás, hey, no, o sea, yo también he pasado por ahí, o sea, no eres la única, Sí, porque a veces cuando estás pasando por una situación, tú crees que tú eres la única que está pasando por eso y que, por ejemplo,
ay, yo soy la única que me enojo y lloro cuando las cosas no salen como quiero. No, o sea, a mí me gusta participar en esto y cuando doy clases o lo que sea, me gusta decirles, yo también, o sea, no eres la única, mira, yo también, y May también, y muchas de Sí, las que nos escuchan también, entonces no eres la sí. única, y como si May dice, poder dar algunas como pautas o ayudas o cómo ver y entender o poner en práctica la Biblia Sí. para poder tener ese contentamiento a pesar de. Sí, lo que pasa es que si Dios ya me ayudó a avanzar un poquito en algo y ya descubrí algo bueno, ¿por qué no lo voy a compartir con otras, no? Para compartirles lo bueno que el Señor me ayudó a descubrir. Fíjate que ahorita que decías, Nelly, que es encontrar satisfacción en Dios y como decir, si las cosas salen mal, está bien, porque como quiera tengo a Dios, pero tengo salvación, pero tengo todo eso. Hace como a lo mejor 15 años. Y todavía me pasa, o sea, no creas que ya lo superé, ¿no? Pero todavía me pasa en otras cosas. Cuando yo oía esas frases, inmediatamente, y yo creo que fue por la forma en cómo crecí con mis papás, porque ambos padres, dueños de negocio y muy emprendedores y todo el rollo. Cuando yo escuchaba, bueno, sí, pero tienes a Dios, bueno, sí, pero esto, yo decía, qué mediocre. O sea, la verdad es que pensaba que la gente que me quería decir, no te preocupes, como quiera puedes estar satisfecha, no te preocupes, puedes estar contenta con lo que tienes, puedes estar agradecida. Yo lo escuchaba como que me decían que tenía que aprender a ser mediocre. Colapsaba los conceptos de satisfacción, contentamiento con mediocridad. Por alguna razón se me cruzaban los cables con eso. Entonces, es importante que, dejemos saber, ¿verdad? A las personas que nos escuchan, que contentamiento y satisfacción en Dios no es mediocridad. Y me gusta mucho la definición que encontré de mediocridad, que es una actitud del corazón. Mediocridad es una actitud del corazón que se conforma con lo mínimo, evita el esfuerzo intencional, carece de propósito eterno. Es vivir con una indiferencia espiritual sin pasión por glorificar a Dios en todas las áreas de tu vida. Fíjate cómo la mediocridad no tiene nada que ver contigo mismo, o sea, no estamos hablando del egocentrismo de pensar, ah, yo soy una gran persona. La mediocridad tiene que ver con querer tú hacer lo mínimo y vivir sin pasión y sin propósito e indiferente para no glorificar a Dios. Cuando lo piensas desde esa manera, dices, pues no, definitivamente nadie quiere ser mediocre y no tiene nada que ver con la satisfacción, el contentamiento, el gozo, la paz que puedes encontrar en Dios cuando todas las cosas te salen mal. Entonces, no sé si alguien se identifique conmigo, pero en mi caso, yo colapsaba mucho contentamiento con mediocridad, porque según yo, cuando yo quería otra cosa y quería más y quería más y quería más y quería más y nunca estaba satisfecha. Yo te he platicado, Nelly, ¿no? Que mi esposo me decía, es que a ti nada te satisface. Oye, te juro que a mí me pasaba igual, o sea, porque yo no tengo ese tema de medio, o sea, que piense que es mediocre, pero, o Ajá, sea, siempre mi pensamiento fue yo consigo lo que quiero, pero, o ajá. sea, porque trabajo para ello. Ahora, o Ujú. sea, sí pienso un poco como que yo consigo lo que quiero, pero porque Dios es bueno, pero aún Que es así, muy diferente. ajá, y realmente a veces no es lo que queremos, ¿verdad? Pero me da mucha risa porque si Emiliano alguna vez me escucha, que es el de IT, de donde trabajaba antes, trabajé 5 años con él, y yo siempre era de que es que quiero otra computadora, es que quiero otro mouse, y luego me traía otro mouse, me traía otro teclado, me traía lo más nuevo, y yo de que es que no me convence. Y Emiliano me decía, ay, Nelly, tú con nada eres feliz, o sea. Nunca te había Sí. visto sonreír. De hecho, el día que me fui de ahí, me dijo, nunca te había visto tan feliz. Este, pero sí, o sea, yo también sí soy de las que, o sea, realmente no es, siempre quería más y es más, creo que probablemente todavía siga siendo así, es algo que todavía no he pensado, pero sí, sí te creo que, pues somos mujeres que, o sea, trabajamos, o sea, o que hemos trabajado y puedes llegar a pensar como que yo puedo todo, o sea, Sí. o, Y y, nunca nada te satisface. Y ujú, ahora,
por eso es que para mí es importante distinguir que no es mediocridad el que aprendas a estar contenta o el que aprendas a estar satisfecha, ¿verdad? Porque ese tipo de mujeres que siempre queremos algo más y que somos muy, que siempre soñamos con otra cosa, que siempre buscamos lo nuevo, que siempre queremos el otro nivel, ¿verdad? Lo que sea, aún y que eres así, sí puedes aprender contentamiento. Ujú, Y no significa que te vas a volver mediocre, ujú. pero significa que va a haber una actitud en tu corazón que va a aprender a descansar, a tener, estar solemne, estar llena, estar eh, contenta, satisfecha. Satisfecha. Creo que esa es la palabra que a mí me causó de que en este tema, satisfacción en, o sea, Sí, sin importar. No quiere decir que nunca vamos a llegar ahí o que nunca Dios nos va a dar algo más. Creo que siempre el exacto. Señor quiere darnos más, quiere que vayamos de Sí, gloria en gloria, lo creo sí, completamente. Pero que cuando no sea, porque no sabemos cuál va a ser o sea, qué es lo que viene, me explico, pero sí, que confiemos en que el sí. Señor está en control y que es soberano y que como están sucediendo las cosas, es de la mejor manera tener esa satisfacción. Y bueno, yo puse Colosenses 3:23 para el tema de la mediocridad, que tengamos cuidado, o sea, cuando estamos haciendo, dice, todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los Ujú, hombres. O sea, lo que estás haciendo, lo estás haciendo realmente como para el Señor. Creo que cuando estamos pensando, esto lo estoy haciendo para el Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? O sea, estoy haciendo lo mínimo, me estoy conformando, porque, o sea, ujú. una cosa es estar satisfecho y otra como conformarse con lo que Sí. hay. Sí, Como la que no, falta de ya. excelencia. Y Ajá, ojo, todo lo que haces para el Señor incluye lavar los trastes, lavar la ropa, cuidar a los es niños. cuidar a los niños, estar en la computadora, en el trabajo. No es soy ujier en la iglesia solamente. No, hombre, es súper importante. Si ustedes supieran, bueno, nosotros somos sugieres en la iglesia, pero muchas personas dicen, volví porque me diste un abrazo, volví porque me Mm, sonreíste, volví ujú. porque me diste los buenos días como, o sea, como si realmente me quisieras. Pues claro que los queremos, ¿verdad? Entonces, pero no encuentran ese cariño en otras partes. Entonces, Sí, todo, o sea, la persona que limpia el baño en la iglesia, gracias. O sea, están sí, haciendo lo máximo. sí, sí, amén, amén. Y bueno, tres cositas rapidito para decir, porque las definiciones importan, ¿no? Las definiciones ayudan a entender y a recapacitar, bueno, en dónde estoy, ¿verdad? Para no colapsar todos estos conceptos, todas estas ideas, ¿verdad? Y estamos hablando de un corazón satisfecho, pues entonces diríamos que lo opuesto al contentamiento es un corazón insatisfecho, aquel que no encuentra descanso ni gozo en Dios, en nada, ¿verdad? Y logra la promoción en el trabajo y no está contenta. Y logra que sus hijos entren a la escuela de particular, privada, de paga, más, más prestigio de la zona y no está contenta porque ahora los niños no tiene buenos amigos, ¿verdad? Y siempre hay algo más. Siempre estamos diciendo, Dios no, es una forma inconsciente, inclusive a veces de decir, Dios no es suficiente para mí. Claro, no podemos aceptar decirlo conscientemente, pero cuando esa condición del corazón te está arrastrando y arrastrando y arrastrando, inclusive empiezas a sufrir mucho de ansiedad, de queja, de comparación, de codicia, de amargura. Yo creo que lo opuesto al contentamiento lo puedes ver, lo puedes identificar cuando tus emociones te están llevando a estar codiciando, envidiando lo que otros tienen, cuando te lleva a estarte quejando. ¿Sabes cómo me empecé a dar cuenta? En otro episodio hablé de la importancia de tener a alguien que hable verdad a tu vida y me encanta, Nelly, que ahora eres una de las mujeres que habla verdad a mi vida. Eso me fascina. Gracias, gracias. No lo dejes de hacer nunca. Este, mi esposo, cuando yo le empecé a decir a mi esposo, necesito que hables verdad a mi vida porque eres el que tengo más cercano y eres el que me conoce mejor y a lo mejor a todos los demás no les voy a mostrar lo que te muestro a ti. Pero él tiene un humor muy negro, él tiene un humor muy sarcástico, entonces olvídate, me fue como en feria por unos años, ¿verdad? Porque me decían las cosas así muy, entonces en eso me empezó a decir, quejitos,
ay, quejitos, ahí vas otra vez, quejitos, ¿verdad? Y hoy me molestaba. O sea, me enojaba que me dijera así, ¿cómo se atreve a decirme de esto, verdad? Pero cómo respondía con queja. Y pasaba otra cosa y me quejaba, y otra cosa y me quejaba, y otra cosa y me quejaba, y era queja tras queja tras queja. Entonces, lo opuesto al contentamiento es un corazón insatisfecho que se manifiesta con, puede ser que todo el tiempo te estés quejando. Los que están alrededor de ti no hacen las cosas bien. Yo lo tengo que hacer porque nadie hace como yo quiero que haga las cosas. Puede ser que se manifieste con comparación, ¿verdad? Ay, es que me gustaría tener lo que esta persona tiene o con envidia. Hace poquito estaba orando, no sé si ya lo comenté en el podcast o no, pero no me había dado cuenta. A veces cuando oro, cuando ora en voz alta, yo de verdad les animo tantísimo que oren en voz alta porque como que va saliendo tu corazón y te das cuenta de lo que hay adentro. Y yo le decía, Señor, perdóname por la envidia. Y había dos cosas específicas de que le habían pasado buenas a dos personas que están cercanas a mí, que las amo mucho, que no me había dado cuenta que me había dado envidia. Hasta que yo estaba orando y estaba orando pidiendo por esas cosas que esas personas tienen. Y en ese momento sentí como corajito de decir, ¿por qué ellos sí los tienen y yo no? Y estoy orando, ¿me entiendes, Nelly? O sea, Ujú. es grueso, ¿verdad? Ay, no, es que Y Dios es bueno y nos muestra. Ajá. sí, y entonces dije, Señor, esto es envidia. Y le dije, perdóname, perdóname y gracias por hacérmelo distinguir. Y estaba orando justo con Jaciel, con mi esposo, y qué lindo que él pudo escuchar eso, ¿verdad? Para que hubiera la conciencia de que esto estaba pasando. Y le decía, Señor, enséñame a estar satisfecha en ti. O sea, aún y que no llegue, si tú estés en tu corazón, darme esas dos cosas, son dos cosas grandes, una de ellas es una casa, este, qué bueno y te lo pido ¿verdad? Porque no puede, o sea, está bien que sigas pidiendo por ello, ¿no? No tiene nada de malo. Pero le decía, Señor, te ruego que nos concedas comprar esta casa, etcétera, etcétera. Y si no lo haces, bendito sea tu nombre. Y si no lo haces, quiero ser feliz en ti. Quiero que mi seguridad, porque para una mujer una casa le produce seguridad. Entonces yo le decía, quiero que mi seguridad siga siendo tú y no la casa que me permitas comprar. Entonces no tiene nada malo pedir que Dios me permita comprar una casa, pero sí alinear mi corazón y mis emociones con decir ni la codicia, ni la queja, ni la amargura, ni la comparación, ni la envidia, ni nada, sino que Señor, tú eres mi satisfacción. Y te puedo pedir por una casa, pero sin tener que llevar todas estas emociones acompañadas de esa petición. Y es una diferencia tan grande y es algo tan hermoso poder descansar en Dios de esa manera. ¿Cómo podemos cultivar el contentamiento, Nelly? ¿Qué Pues hacemos? son tres puntos. Primero tenemos que cultivar nuestros pensamientos, como lo hemos visto antes, una mente celestial que nos permita pensar en lo eterno, en Ujú, lo que viene. Em, ¿Cómo podemos hacerlo práctico? Pues meditando en una esperanza eterna, o sea, en saber que esto no es todo. Hemos visto en otros episodios que, o sea, la vida no se acaba aquí, chicas. O ujú, sea, la vida continúa y lo bueno viene en lo eterno, porque es donde no va a haber tristezas ni dolor, donde finalmente vamos a poder estar con nuestro creador y estar adorándolo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, recordemos que esto no es todo, lo material no es todo, incluso la ujú, salud de este mundo no es todo, mm, porque de verdad creo que hay situaciones muy fuertes que dicen, Nelly, o sea, ¿cómo voy a poder superar o cómo voy a poder estar contenta si falleció la persona a la que más amaba, ¿no? O sea, la que sí, creí que iba a estar con esa persona toda la vida y ya no sí, está. ¿Sabes qué? Sí vas a estar, solo que no aquí, en lo que sigue, algún día. Dios quiere sí, que todavía hagas cosas aquí antes de estar con esa persona en ese lugar. Y sí, todavía tiene cosas grandes para ti. Y oye, es ujú, que falleció la persona que más amaba, o sea, un hijo, y
yo en la iglesia conocemos personas que han fallecido sus hijos y claro que es una situación de mucho duelo, de mucho trabajar con el Señor y de cómo voy a tener contentamiento en eso. Es confiar que el Señor, o sea, lo tiene. Entonces pensemos en que la vida no se acaba aquí, un día lo vamos a ver allá, un día vamos a estar y eso es lo que nosotros como cristianos podemos pensar en Tener esperanza. tener Ujú. esperanza en que esto no es todo. Sí, Eso nos va a ayudar a centrarnos en lo que realmente es permanente y quizás pues lo que está pasando aquí no es tan grave porque vamos a estar con el Señor, ¿verdad? La sí. segunda es confiar. Para muchos de los temas que vimos aquí en los sentimientos y cuando el Señor dice que lo único que hay que hacer para ser salvos es creer en Él, o sea, yo veo como ese creer en Él es confiar al 100% en todas las áreas de nuestra vida. Es tan Y robusto el concepto de creer, creer, ¿verdad? A ajá, veces creemos que creer nada más para salvación, pero es un concepto muy robusto que se lleva a través de toda nuestra vida. Ahora tengo que creer en esto y ahora esto no es de que hay más trabajo, más trabajo. No, no, el Espíritu de Dios te da el poder para creer, pero es básico y es permanente, es continuo. y no Perdón, nada te más es interrumpí. creer en Jesús, o sea, es creer en todo lo que Él hace, que es Sí, creer para mí es igual a confiar, es sí. dejarnos caer en su voluntad, en su soberanía, sí, no con la mediocridad, pero dejarnos caer en, ay, esto no ocurrió como yo quería, pero Ujú, Señor, o a lo mejor solo no es el tiempo. Y ujú. Y muy rápido voy a compartir, bueno, yo siempre, desde los 17 años, cada Navidad, escribía en el papelito que entregábamos que Dios, nuestro sueño a Dios, que yo quería predicar. Ujú. Perdón porque va a pasar la basura, chicas, pero cada, cada diciembre, de verdad, yo creo que fácil durante unos 7, 8 años, yo escribía cada diciembre predicar y predicar desde los 17. Pues no, se está cumpliendo, no de la manera que yo creía, no en el tiempo que yo creía, porque igual doy clases y para mí estoy predicando, Sí, y claro. ahora en el podcast Dios me está permitiendo que lo haga. Todavía no es como lo sueño, porque realmente yo sueño poder predicar en su iglesia, pero confío en que va a suceder y si no sucede no pasa nada porque yo ya estoy predicando, ¿verdad? Pero no está, o sea, yo desde los 17 años, han pasado casi 20 años de eso. Y yo empecé Mm, con clases y demás hace 2 años. Entonces, durante 10 años, 12 años, 13 años, dije, es que no, no va a pasar. O sea, no pensaba no va a pasar porque de verdad yo creo que es un llamado que Dios puso en mí y que lo va a cumplir. Pero oye, pasan 12 años, 13 años y no pasa y uno se prepara, o sea, estudiando y leyendo su palabra y orando y demás, y no pasa, y pasan 2 años y 5 años y 10 años y tú crees que no va a suceder. Pero aún sí, así, yo decía, Señor, tú me usas. Quizás no de la manera que yo quiero, pero tú me usas y encontraba como el contentamiento en eso, ¿verdad? Pero bueno, es sí, confiar. Si Dios te puso un sueño, Él lo va a hacer. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sí, puedes confiar. Y es pues sí, confiar en que si no pasa como yo quería que pasara, va a pasar. Y pues aquí, Romanos 8:28, todo obra para bien, ¿verdad? sí, Confiamos. Y también confiar en Isaías 55:8-9 que dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, ¿eh? sí. Entonces, no pensamos igual, no van a suceder las cosas como nosotros creemos, pero confiar en que sus pensamientos son mejores que los nuestros. Sí. Y si me permites, Y perdón, dale. perdón, aceptar en esta parte de confiar es muy, muy importante el entender que tiene que ver y creer en la característica de Dios, creer en los atributos de Dios, creer en el carácter de Dios. Si yo puedo creer que Él es bueno todo el tiempo, si yo puedo creer que Él me ama todo el tiempo, si yo puedo creer que Él me cuida todo el tiempo, entonces va a ser más fácil para mí confiar. ¿Será posible que a veces me cuesta mucho más trabajo confiar en Dios
porque hay algo en mi corazón que todavía no me permite creer o confiar en él. Y vuelvo y repito, creo que todo esto es en incremento, ¿verdad? Todo esto es en proceso. O sea, pero si yo puedo decir, Señor, en este momento puedo creer y confiar que tú eres bueno, aunque esto no se haya dado de la manera en como yo lo hubiera deseado, ¿no? Yo jamás soñé con vivir en los Estados Unidos. Y yo sé que muchos sueñan con vivir en los Estados Unidos. Yo nunca, jamás, ni mi esposo ni yo, jamás deseamos ni soñamos vivir en los Estados Unidos. Y en alguna ocasión voy a contar historias de horror de lo que fue empezar a vivir en este país. Pero, o sea, yo le lloré a mi país por un año completo. Y yo sé que va a haber gente que va a decir, ay, qué desagradecida, pero todos tienen su opinión. Y yo me acuerdo que en aquel entonces yo decía, es que yo no puedo creer que esta sea la única forma. O sea, yo no puedo creer que esta sea Eran momentos donde yo no estaba completamente insatisfecha, aún y que estuviera en el país de los sueños, aún y que estuviera en el país donde muchos anhelan estar. Y completamente insatisfecha porque el contentamiento es una situación del corazón, no de tus circunstancias, no de dónde vives, no de dónde lo que estás haciendo. Es una postura de tu corazón. Y entonces confiar en Dios quiere decir en este momento, cuando me siento tan insatisfecha, ayúdame, Espíritu Santo, a creer que tú eres bueno y que tú no estás produciendo esto en mí para mal, que tú no estás produciendo esto en mí para dañarme, para destruirme, que tú estás haciendo esto en mí para enseñarme algo. Y estaba buscando ahorita 2 Corintios 1, en los versículos donde Pablo habla sobre el sufrimiento. Él decía, realmente creíamos que nos íbamos a morir. Y al final dice, pero esto era para que pudiéramos dejar de depender en nosotros mismos y depender en Él. Que aun si nosotros nos muriéramos, Él es el Dios de la resurrección y podíamos resucitar. Eso es el contentamiento. No nada más era una teología correcta del sufrimiento, pero era estar contento. Y Filipenses 4:13, que lo conocemos todo de memoria, el contexto de Pablo es decir, estoy confiando en ti, Dios, que aun cuando yo no tenga nada, el contexto de Filipenses es económicamente, ¿verdad? Porque él dice, yo aprendí a vivir con mucho y aprendí a vivir con poco económicamente. Aun y cuando no tenga todo económicamente, he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Y en el contexto de 2 Corintios 1 es en base al sufrimiento. Entonces, fíjate los dos contextos. Uno en cuanto al dinero y el otro en cuanto al sufrimiento, que si te fijas, son como las bases perfectas para vivir insatisfechas Sí. o descontentas o aprender a vivir satisfechas y contentas, ¿verdad? Entonces, tanto en Filipenses 4 como en 2 Corintios 1, una habla del dinero, de la provisión económica, de la seguridad económica, y el otro habla del sufrimiento. Pablo dice, yo he aprendido a estar contento. ¿Por qué? Porque dependo de Dios. ¿Y cómo puedo confiar en Dios? ¿Cómo puedo depender de Él? Porque creo en su carácter. Eso a mí me ha ayudado mucho, Nelly, mucho. Cuando yo soy tentada a quejarme, cuando yo soy tentada a sentirme insatisfecha, cuando soy tentada a decir, ¿por qué esta y esta persona tiene esto y yo no? Puedo recordar, si el Espíritu Santo me ayuda a recordar, Dios es bueno, siempre conmigo. Dios me ama siempre y aún en este momento que yo no tengo esto, voy a hablar nada más porque es un ejemplo muy práctico lo de la casa, ¿verdad? Nosotros no somos dueños de casa. Am, en este momento que no lo tengo, puedo recordar que el amor de Dios no ha cambiado para conmigo, que Él es bueno conmigo siempre, que Él tiene una casa eterna para mí con Él. ¿Sí me explico? El recordar todas esas cosas calman mi corazón, me ayudan a que mi corazón se haga switch. Yo agregaría ahí, May, dar gracias,
Gracias Dios, porque vivo en un lugar hermoso, con una vista hermosa, con un patio hermoso, una casa bien bonita que me permite tener mi estación de café. Estoy hablando de tu casa. Este, o sea, Departamento, es un departamento. bueno, pero Sí, oye, gracias. Dios, Es un gracias. departamento muy bonito. Gracias porque está bien bonito, porque estoy bien cómoda, porque puedo tener mi huerto, porque puedo tener a mis perrijas y Sí, corren. Gracias porque sí, veo verde todos los días. Gracias porque cerca sí, hay un lago y puedo ir a caminar. Gracias por... Y esto me sí, lleva al tercer punto, que es la gratitud. Creo que sí, para tener un corazón satisfecho es crucial tener sí, gratitud. Em, es practicar agradecimiento todo el tiempo. Y sí. no sé si viste, May, pero bueno, hace poco publiqué en mi Instagram que me sentía muy agradecida y muy bendecida en este tiempo. Siento que es una época que por el tema de las clases que estoy dando, gracias, Dios me ha permitido tener muy buenas amistades en las iglesias, en mis trabajos. Pero, y ahora tener este grupo, pues somos 20 pero nos juntamos como 15 de vez en cuando. Y yo siempre peleo mucho que nuestro grupo no es presencial y los grupos presenciales pueden hacer esta conexión muy hermosa. Pero como Ujú, nosotras somos mamás trabajadoras, demás, o es más, hay chicas que son de Austin, hay chicas que son de Venezuela, de Colombia, hay chicas, o sea, hay de de Matamoros, también. Entonces, no nos podemos juntar, pero cuando nos juntamos es muy bonito y hemos hecho una muy bonita amistad y me siento muy bendecida y agradecida, obviamente por mi familia, la salud. Y todas las mañanas digo, Dios, gracias, porque es una bendición poder despertar con esta familia alrededor. Gracias por la casa que nos has dado, gracias por la familia, gracias por las amistades, gracias ujú. por permitirnos. Entonces, cuando empezamos a ver todo lo que tenemos, eh, la verdad es que nuestro corazón es, digo, además de que genera dopamina y bla, 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 que va a Sí. ayudar a nuestro cuerpo y a nuestro organismo a O permanecer sea, lo si hay un efecto físico, sí, químico. orgánico. Ajá, sí. Ajá. Pero bueno, y aquí nada más hay muchos versículos que hablan del agradecimiento, Primera Tesalonicenses 5:18, Filipenses 4:6, Efesios 5:20, pero yo unos minutitos nada más para contarles súper rápido en Génesis, si vemos cuando en Génesis 3 cuando la víbora habla, la víbora, cuando la víbora habla a Eva, es que es bien interesante que dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales que salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Fíjense esto, porque me encanta que Eva le dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. O sea, Eva dice, pues si tengo como, no sé, 50, 100, 200 árboles de los que puedo comer. O sea, claro que puedo comer, pero ¿cómo el enemigo nos hace solo ir a ver ese único cosa que no podemos tener? Ujú, ujú. El enemigo o a veces nuestros mismos corazones engañosos nos van a Sí, ir a enseñar lo único que no tenemos. sí, Y es lo que ujú, hizo con Eva. A mí me sí. sorprendió cuando el Señor me mostró esto en su palabra, cómo Eva realmente no le importaba ese árbol del que no podía comer, porque ella veía Estaba satisfecha. todos. Estaba satisfecha porque decía, oye, puedo comer de un chorro. Pero Sí, el enemigo fue y le dijo, de este no puedes. Uno que no sí, podía. sí, Entonces, pues ya viene la mentira que le dice, no, sí puedes comerlo. Pero Eva no lo había visto, pero cuando el enemigo sí, viene y le habla, entonces lo vio. Y sí, entonces Eva lo deseó. sí. Dice, la mujer quedó convencida, vio, ella no lo había visto, vio que el Ujú, árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Eso ella antes no lo había visto y ujú, quiso lo que tenía ese árbol. sí, Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que no tenemos, porque cuando nos centramos en las únicas pequeñas cosas que no hemos conseguido o que no tenemos, dejamos de ver todo lo demás que sí tenemos. Entonces, seamos agradecidos de todo lo que sí tenemos, que sí la salud, que sí el trabajo, que a lo mejor hoy no voy a tener economía, ok, señor, pero tengo salud, pero mis hijos están bien, pero tengo algo en el refri. Estoy segura que el Señor ujú, nunca nos va a desamparar. Em, entonces siempre nos va a dar lo que necesitamos. Veamos todo lo que sí Dios nos ha dado. Seamos agradecidos ujú. con todo lo que sí.
eso nos va a ayudar mucho a no ver eso que todavía no. Sí, y en ese ataque de la serpiente hacia Eva, también atacó el carácter de Dios. Como que si Dios no fuera suficientemente bueno y no la O dejó, mentiroso. o mentiroso, y no los dejaba comer de ese árbol para volverse como Dios. O sea, como que Dios estaba deteniendo algo bueno para ellos porque si lo comieran se iban a volver como Dios. Entonces, ¿cómo fue el engaño tanto de hacerla enfocarse en la única cosa que Dios había determinado por el bien de ellos que no tuvieran? Hizo que cambiara su enfoque hacia eso. Y dos, dañó la reputación y el carácter de Dios. Entonces son dos claves, tienes toda la razón, dos claves para nosotros poder cultivar el contentamiento, ¿verdad? Número uno, no enfocarnos en la una cosa que el Señor no nos ha permitido tener por nuestro bien en este momento de esta forma. Y dos, que el carácter de Dios, la reputación de Dios no sea puesta en tela de juicio, puesta en duda, ¿verdad? Y cuando podemos analizar eso en nuestro corazón, realmente podemos llevar a nuestro corazón a hacer ese cambio. O sea, es real, sí se puede hacer el cambio y decir, no, 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 Dios es bueno y si Él no me está permitiendo esto por este momento, en este tiempo, en esta época, no quiere decir que no voy a dejar de pedir por Él, lo voy a pedir y siempre lo voy a pedir, pero que sea tu voluntad hecha, ¿verdad? Y dos, me voy a enfocar en el resto del huerto, en el resto del jardín del Edén y no en lo que Dios ha puesto por este momento que no puedo tener, ¿verdad? Chicas, creo que esa es una excelente forma de terminar este episodio. Muchas gracias, Nelly. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.